Bueno, ahora me vine aquí al Malecón 2000, un lugar muy bonito de Guayaquil, Ecuador, a, a conversar un poco con ustedes sobre, bueno, otra parte del video, sobre los encuentros cercanos con la muerte. Hay un doctor que habla sobre el tema muy específicamente. El doctor se llama Sanz Segarra. Es un doctor, un neurocientífico, cirujano, y él habla sobre los encuentros cercanos con la muerte y lo que despierta en una persona. Les voy a dejar al final un pequeño video sobre la conversación que tiene con otro neurocientífico, hablando sobre el tema de cuando una persona se desdobla o cuando puede dividir estas partes, la parte física de la parte energética o espiritual. Ellos le llaman entidad suprema. En el libro, a lo largo del libro, como les comenté en videos anteriores, yo tuve 2 encuentros cercanos con la muerte. Y esto despertaron en mí ciertas visiones. En el primer encuentro que yo tuve con la muerte, que fue a los 14 años, yo iba en bicicleta a una gran velocidad con un amigo, íbamos los dos en una sola bicicleta. Íbamos a una gran velocidad y él frenó en seco con la llanta de adelante y yo caí de bruces hacia adelante y me golpeé la cabeza contra el pavimento. Y ahí yo quedé en estado catatónico por alrededor de 20 horas. No sabía quién era, preguntaba cada rato qué me había pasado. Pero lo curioso de esto es que yo recuerdo, tengo como flashback de situaciones que me pasaron en ese momento que yo estaba en estado catatónico. Recuerdo verme como yo estaba en este estado, perdido, con la mirada perdida y preguntando siempre lo mismo. Esas partes yo las recuerdo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si yo estaba en ese estado, poder recordarme verme yo mismo en ese estado? También recuerdo que mi mamá se asustó porque quedé dañada mi rostro, mi cara estuvo dañada, golpeada por el impacto. Me llevaron al hospital y recuerdo ciertas partes. Yo pienso que eso abrió algo más en mí, tal vez una visión que no la tenía antes. Y esto yo lo introduzco en el libro. No lo que me sucedió, pero la vivencia que pasó, me refiero a que cómo me pude despegar de mi plano y esos ese poco tiempo que yo estuve así, fue mucho tiempo en el otro plano, y eso yo hablo también en el libro, como es a manera de relato. Cuando una persona pasa al plano Serra, hablando del libro, al plano astral, un minuto en la Tierra es una hora en Serra. Pero esto solo se da cuando, cuando un humano interrumpe este plano astral, o sea, se va de la forma física al plano astral y ingresa a Serra. Ahí sucede este tipo de cosas. El tiempo se mueve en diferentes maneras. Ahí, entonces, en mi relato, cuando Eduardo es el personaje principal, ingresa a Serra, el tiempo transcurre diferente. Aquí en esta vida, en la vida terrenal, pasa un minuto y en Serra pasa una hora. Entonces, él puede tener un libre acceso a mucho tiempo desenvolviéndose en Serra. Entonces, todo esto yo hablo en el libro. ¿Cómo puede transmodificarse? Yo le denomino así.
de un plano a otro. Ellos ingresan por el agua. El agua es un conductor de planos, en Serra, obviamente, donde puede ingresar o salir a este plano físico o al plano de Serra. El agua es la puerta para que cada criatura pueda pasar. Bueno, y ahí, para no alargarle mucho, les dejo una parte del video al final sobre el doctor que les mencioné. Mi sorpresa fue que algunos de estos pacientes que recuperamos de la muerte clínica objetivada con electrocardiograma plano y electroencefalograma plano a partir de los 15-20 segundos, manifestaron una serie de vivencias y experiencias que coincidían exactamente con el intervalo de tiempo en que estaban clínicamente muertos. Esto, lógicamente, iba totalmente contra mis principios del método científico cartesiano y newtoniano. Estas vivencias y experiencias que definimos como experiencias cercanas a la muerte, muy bien definidas por Bruce Grayson, profesor de psiquiatría de la Universidad en Virginia, que las define como vivencias subjetivas, profundas, con un componente trascendente, que se presentan en pacientes en situación de muerte próxima a ser definitiva y que se manifiestan como una salida del cuerpo y que trascienden el espacio, el tiempo y el ego. Estas vivencias o experiencias próximas a la muerte, desde el punto de vista del método científico, no tienen ninguna justificación. Yo la primera pregunta que me hice ante este fenómeno es: ¿cómo puede ser que de unas reacciones bioquímicas en el interior de nuestras neuronas, que son moléculas, es decir, partículas materiales, de la reacción de partículas materiales nos den en primer lugar unas manifestaciones anímicas que no tienen sustrato material, que nos den, por ejemplo, memoria, conciencia, sentimientos, pensamientos, recuerdos? Yo no tengo una explicación científica a este fenómeno.